Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy 11 de noviembre del 2020, continuando con nuestra serie 8 lecciones de la primera carta a los Corintios. Tendremos la lección número 2, el proceso de la disciplina. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Sean bienvenidos una vez más a esta transmisión de nuestro culto de estudio bíblico del Templo Alianza. Es una bendición y un privilegio contar con su presencia para este tiempo especial que tendremos de meditación y alabanza para nuestro Señor. Y vamos a comenzar entonando juntos el himno número 27 en nuestro himnario, titulado El placer de mi alma. ¿Quién podrá con su presencia impartirme bendición? Solo Cristo y su clemencia pueden dar consolación. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Su amor no se limita, es su gracia sin igual. Su merced es infinita, más profunda que mi mal. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Redención sublime y santa, imposible de explicar, que su sangre sacrosanta mi alma pudo rescatar. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Cristo suple en abundancia toda mi necesidad. Ser de Él es mi ganancia, inefable su bondad. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Tengamos unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias por este día que nos has concedido en tu misericordia y por esta noche de tiempo de estudio bíblico que tendremos.
Lo ponemos en tus manos para que seas bendiciéndolo, que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas en este tiempo que tendremos y las alabanzas sean una ofrenda de olor fragante delante de tu presencia. Gracias te damos por tu compasión, tu misericordia y tu amor para con nosotros. Te lo pedimos y te lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonemos para nuestro Dios el himno número 174, titulado El mundo no es mi hogar. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoros, sí. Eterno resplandor por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulces que la miel. La célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Un himno entonaré a Cristo el Salvador. Digno eres, oh Señor, de gloria y honor. La patria celestial por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulces que la miel. La célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su sangre en la cruenta cruz. Perfecta paz allá por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulces que la miel. La célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Tengamos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, amados hermanos. Un gusto poder encontrarnos una vez más por este medio para estudiar la palabra del Señor. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5. Vamos a leer el capítulo 5 en esta noche. Dice así la palabra del Señor: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará.
Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoración@temploalianza.org. peticionesdeoración@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos tener nuestros cultos dominicales de forma presencial para todos los hermanos con las edades mayor a 12 años. Están invitados para nuestros cultos presenciales. Cabe indicar que las transmisiones vía internet continuarán de manera normal, únicamente nuestros cultos de estudios bíblicos a través de transmisión de internet los días lunes y miércoles y la transmisión en vivo de nuestro culto dominical desde el Templo Alianza. Alabemos a nuestro Dios con el himno número 135, titulado Que mi vida entera esté. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis labios pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que en mi tiempo todo esté consagrado a tu olor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad.
Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Con mucha reverencia escucharemos el estudio bíblico de esta noche, continuando con nuestra serie 8 lecciones de la primera carta a los Corintios, la lección número 2, el proceso de la disciplina. Escuchemos. Muy buenas noches, queridos hermanos, una vez más bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Les recordamos que este domingo tenemos nuestros cultos regulares, el primer culto a las 8:30 de la mañana, el segundo culto 9:45 y el tercer culto, Dios mediante, a las 11 en punto de la mañana. Venga temprano para que pueda tener su asiento. Bien, amados hermanos, estamos nosotros estudiando 8 lecciones de la carta a los Corintios sobre problemas que se suscitan en la iglesia. Y hemos dicho que no es algo de lo que nosotros deberíamos tal vez escandalizarnos el hecho de saber que dentro de la iglesia acontecen este tipo de cosas, porque hay algunas luces que nos da el Evangelio para poder entender esto. En primer lugar, queridos hermanos, nos dice el Señor Jesucristo que junto al trigo crece también la cizaña. El apóstol Pablo nos dice que es necesario que haya disensiones para que se pueda notar quiénes están en la verdad y quiénes no. Hace años atrás yo le consultaba a un pastor amigo mío sobre este tipo de problemas y él me decía lo siguiente: mire, en la iglesia usted va a encontrar 2 tipos de personas, los creyentes y los asistentes, personas que son simpatizantes, que van porque les agrada el tiempo en la iglesia, pero no necesariamente son personas que hayan hecho una decisión firme por Cristo. Pero también sabemos, queridos hermanos, que los creyentes, si bien es cierto estamos llamados a andar en perfección a la luz del Evangelio, no todos tienen la misma madurez en Cristo Jesús y lamentablemente esto hace que acontezcan sucesos a veces vergonzosos en las iglesias, de lo cual se aprovecha el enemigo y el adversario para levantar mal testimonio y falsos también contra la iglesia del Señor. Y en esta ocasión vamos a tratar un tema que era digno de disciplina y que lamentablemente la iglesia no lo había hecho. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta para aclarar algunas cosas de una iglesia que se jacta de tener conocimiento, de ser una iglesia amante de la sabiduría, de ser una iglesia espiritual por la abundancia de dones sobrenaturales que habían allí en la iglesia debido a la necesidad espiritual de la iglesia. Pero es una iglesia que con todas esas cosas, con el conocimiento que ellos sostenían tener, con la abundancia de la gracia de Dios por medio de estos dones espirituales que habían recibido, en lugar de abundar en madurez en la vida cristiana, era todo lo contrario. Eran creyentes inmaduros, creyentes carnales, creyentes que deshonraban el nombre del Señor. Y aquí se nos presenta en esta noche un caso de inmoralidad juzgado, al que nosotros hemos llamado el proceso de la disciplina. ¿Por qué razón? Vean, queridos hermanos, lo que acontece en este capítulo es algo que también está pasando en nuestros días. Hay algunas iglesias que se resisten al principio de la disciplina. Pastores que piensan que esto de disciplinar es falta de amor. Pero la Biblia nos enseña que la disciplina es un principio que proviene del corazón de Dios, porque Dios al que ama disciplina, al que tiene por hijo disciplina, así como el padre al hijo que ama también lo disciplina, lo castiga. Entonces, pretender, queridos hermanos, hacer iglesia sin la debida disciplina impartida con amor para los hermanos que son miembros de la iglesia, creo que estaríamos nosotros saliéndonos completamente del modelo bíblico, del perfil bíblico que la iglesia debe tener. Y podemos hablar también más adelante acerca de la forma correcta de administrar la disciplina. Pero atendamos este caso porque estoy seguro que nos va a ayudar en muchos aspectos. Para poder abordar el tema, quiero aclarar una palabra que se usa aquí varias veces, es la palabra fornicación. La palabra fornicación en el griego porneia era una palabra que tenía un amplio uso para toda forma de desviación o aberración sexual.
Desviación en el sentido del uso promiscuo del sexo también era usada en los casos de aberraciones sexuales, como la que nosotros encontramos aquí, que podría llamarse una forma de incesto. Así que cuando hablamos de fornicación, hablamos de todas esas cosas. De allí se deriva también, del griego se deriva la palabra pornografía, de porneia. Así que, queridos hermanos, esta es una palabra que abarca toda forma de desorden en el uso sexual. Así que comencemos. De cierto se oye que hay entre vosotros, y esta parte es lo escandaloso, porque hablamos del seno de la Iglesia de Cristo, la misma que tiene la misión de ser luz y sal en medio de un mundo que vive en las tinieblas del enemigo y en la corrupción moral. La Iglesia tiene el llamado de ser luz y sal, pero resulta que se oye que hay entre vosotros, en el seno de la Iglesia, porneia, fornicación, un desorden. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. De allí que hablamos de una relación incestuosa. La mujer o la conviviente del padre de un hombre, se había llegado a ella, contraviniendo los principios morales y espirituales de las Sagradas Escrituras. Entonces analicemos rápidamente el problema que ellos están teniendo. En primer lugar, hay una persona dentro de la iglesia que está manteniendo una relación pecaminosa, sexualmente hablando, y parece que la iglesia no ha reaccionado a este pecado, y aquí es donde surgen algunas hipótesis. Pero veamos el versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Leyendo algunos comentarios hay la suposición de que esta persona era una persona influyente en la iglesia. Seguramente era alguien que aportaba grandes cantidades de dinero o que tenía cierta forma de liderazgo en la iglesia, al punto que se habían visto atados de manos tal vez los líderes de la iglesia para sancionar esta forma escandalosa. Ahora, ¿dónde está lo grave de este asunto? En primer lugar, de por sí la porneia es pecado, la fornicación es pecado, los fornicarios no entrarán al reino de los cielos, nos dice el apóstol Pablo aquí escribiendo a los Corintios, pero resulta que este pecado es un pecado con el cual, así como se le dice a David, se ha hecho blasfemar por medio de este pecado a los enemigos del Señor. Cuando David peca con Betsabé, una de las cosas que se le dice es: por cuanto con este pecado has hecho blasfemar a los enemigos de Jehová. Y este es un pecado que la iglesia ha tolerado, que es motivo de blasfemia. ¿Por qué razón? Es una fornicación que ni aún entre los gentiles se da, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y la condena de esto es esto: y vosotros estáis envanecidos, inflados, hinchados en el orgullo y en el envanecimiento intelectual. Ellos se habían entregado completamente al asunto del conocimiento, de la sabiduría humana, de la filosofía de aquel entonces, y habían dejado pasar por alto este asunto. Si bien puede ser porque se trataba de una persona influyente, o también puede ser sencillamente porque dentro del envanecimiento intelectual ellos habían llegado a la conclusión de que no había ningún problema en que este hombre cometiera semejante pecado. Pablo nos dice lo que debemos hacer, lo que debe hacer la iglesia. En primer lugar, en el versículo 2, parte final, dice: para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Entonces yo entiendo que dentro de la iglesia el pecado es pecado, pero hay diferencia de pecado. Permítanme explicarle. El Evangelio de Mateo nos da una orientación al respecto. El Evangelio de Mateo, capítulo 18, nos da una orientación con respecto a este asunto que acabo de mencionar. El capítulo 18 del Evangelio de Mateo, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyera, toma aún contigo a uno o dos,
para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, hay pecados que deben ser tratados de una manera y hay otros que definitivamente no pueden ser tratados de igual forma. Hay pecados en los que nosotros, por medio de un tratamiento personal, llegamos, hablamos, corregimos. Puede ser un problema de chismes, de murmuraciones y ese tipo de cosas. Pero cuando se trata un pecado de orden público, y aquí está la diferencia, con el que los enemigos de la cruz de Cristo pueden blasfemar el nombre del Señor, la acción a seguir es una acción severa, que no puede esperar. Dice aquí, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. O sea, esto no se trataba de sentémonos, conversemos, mire usted qué le parece, si lo que usted está haciendo está mal, qué piensa, sabe qué, pongámosle un tiempo de disciplina y listo. No, había que sacarlo, porque lo que estaba haciendo hacía que el nombre del Señor en la iglesia del Señor y el testimonio de la iglesia fuese blasfemado en la ciudad de Corinto por semejante pecado. Y el apóstol Pablo dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, que era lo que la iglesia debió haber hecho, juzgar. Ahora, aquí quisiera que nosotros reflexionemos un poco, porque en estos últimos años, dentro del pensamiento posmodernista que se ha filtrado dentro de la iglesia, se ha llegado a la conclusión de que nosotros no debemos juzgar a nadie. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Por qué miras la paja del prójimo y no miras la viga que está en tu ojo? Y de pronto nos encontramos con una serie de situaciones donde se propone que no se juzgue el pecado. Vean, hermanos, quiero aclarar algo. Nosotros no podemos juzgar las intenciones con que las personas hacen las cosas, pero estamos llamados a juzgar lo que sucede dentro de la iglesia. ¿Por qué razón el apóstol Pablo nos dice que nosotros que vamos a juzgar a los ángeles? Mire usted lo que dice el capítulo 6. ¿Os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Qué significa esto? Pues que el creyente, la iglesia, tiene la obligación de juzgar este tipo de sucesos desagradables. Así que jamás caigamos en el error de la manipulación sentimental. Usted me está juzgando. Por supuesto que sí. ¿Cuál es el problema? Yo no voy a juzgar jamás sus intenciones. Pero si hay una persona que está robando, si hay una persona que está viviendo en adulterio, en fornicación, esa mala conducta que puede traer juicio contra la iglesia del Señor, mal testimonio, blasfemia, entonces debe ser juzgada. Se habla mucho de sucesos vergonzosos dentro de la iglesia, pero ¿es que acaso la iglesia no puede juzgar? Y hay quienes condenan a los que juzgan estas cosas diciendo que son carentes de misericordia, que la iglesia es el peor ejército del mundo, que castiga a sus soldados. A ver, hermanos, no somos un ejército, somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo tenemos un orden administrativo ministerial distinto. Y aquí el apóstol Pablo nos deja ver que la iglesia, lo que él como apóstol de Jesucristo, como pastor de esta iglesia, debían haber hecho estos hermanos, era que juzgasen el hecho. ¿Qué significa juzgar? Recibir todos los elementos de juicio, hacer el análisis y llegar a un veredicto, a una sentencia y castigar al culpable, pero no lo habían hecho en su envanecimiento, y el apóstol Pablo condena esto. Yo ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y miren ustedes la sentencia del apóstol Pablo para este individuo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo para el día del Señor. ¿A qué se refiere esto? Una excomunión de este hombre. Debía ser quitado de la iglesia. No habla de un proceso de restauración donde nosotros enseguida le damos una oportunidad para que se reintegre. No, había que sacarlo.
el tal se ha entregado a Satanás, había que excomulgarlo de la iglesia, sacarlo de la iglesia, de las filas de la iglesia. Eso es bíblico. Eso inspirado por el Espíritu Santo de Dios. No es que a Pablo se le dañó el carácter y se enojó y se envileció y por esa razón este hombre fue tratado de esa manera. No, queridos hermanos, es parte del amor. Fíjense ustedes cómo termina la sentencia. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, este hombre que había cometido semejante cosa se asume que era un creyente. Por supuesto, sin comunión con Dios, porque una persona que cae en semejante pecado ha perdido completamente su comunión con Dios. Es una persona que ha aborrecido la santidad de Dios y por esa razón el tal se ha entregado a Satanás. Esto podría significar al hacer esto, pues que vendrían tribulaciones sobre esta persona, vendrían fuertes pruebas, severa disciplina para que su corazón cambie. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe cuánto tiempo este hombre venía cometiendo semejante pecado y no se había arrepentido, no había confesado este pecado? Seguramente fue descubierto y la iglesia estaba indiferente a esta situación y el apóstol Pablo dice, no, pues ustedes tenían que haber sancionado esto. Y eso no significa que no se ame, si el propósito es que se salve, porque viviendo en ese pecado, queridos hermanos, hay condenación sobre él, pues. Ahora, veamos esto. No es buena vuestra jactancia, dice el apóstol Pablo. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Bueno, esto es un detalle interesante que he escuchado a algunos malinterpretar. En primer lugar, queridos hermanos, lo que Pablo está diciendo es lo que nosotros decimos en nuestro argot popular: una fruta podrida corrompe a las demás. Al mantener a este hombre dentro de la iglesia con su pecado, se corría el riesgo de que esa levadura leudara toda la masa, usando la levadura como una especie de símbolo para hablar del pecado, ¿no? La levadura se la pone dentro de la masa para que la harina crezca. Ese pedacito de levadura tiene la virtud de inflar toda esa masa. Ahora resulta que el pecado de esa naturaleza, tolerado en la iglesia, sin que sea debidamente sancionado, va a contaminar a otros. ¿Por qué razón? Si a este individuo se le tolera, se le permite, pues otros harán lo mismo y creerán que es correcto. Y luego la iglesia empezará a abrir las puertas a una suerte de cosas vergonzosas, prácticas indecorosas, porque no hay juicio en el corazón de estos creyentes para poder determinar esto es santo, esto es profano, esto le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios, esto es bueno o esto es malo. Y el apóstol Pablo dice: limpiaos pues de la vieja levadura. En otras palabras, saquemos esto del corazón y de la presencia de la iglesia para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El apóstol Pablo toma todos estos elementos del judaísmo, de lo que él ha recibido en su formación, haciendo énfasis en aquella noche de la salida de los primogénitos y la celebración de la Pascua, que debía ser hechas con panes sin levadura. Y luego dice así: que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, llevemos la vida de la iglesia no con la vieja levadura del pecado, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, hablando del creyente cual si fuera un pan, panes sin levaduras de sinceridad y de verdad. Es que la iglesia no puede ser guarida de pecadores. Permítame explicar eso, mis queridos hermanos. La iglesia del Señor es un lugar donde todos los que llegamos a ella, llegamos en nuestros delitos y pecados, pero con el propósito de dejar esa vida de pecado, de maldad, de iniquidad,
para empezar una nueva vida con Cristo. Y al venir al Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pedro, nuestros pecados son perdonados y lavados por la sangre preciosa de Cristo. Somos comprados no con precio de oro o de plata, sino con precio de sangre preciosa, como Pedro mismo lo dice, no para continuar el tiempo que resta haciendo lo que a los gentiles agrada. Por favor, abra su Biblia en la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 4. Mire lo que dice el versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. O sea, salimos de las tinieblas para venir al reino de la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Salimos de las garras del pecado para vivir en la libertad de la santidad. Ahora el apóstol Pablo está diciendo esto aquí. Celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. La iglesia está abierta para los pecadores, queridos hermanos, para todos los pecadores. De toda forma, porque a veces nosotros cuando hablamos de pecadores severos, pensamos nosotros tal vez en el delincuente, el drogadicto, la mujer que vende su cuerpo por un bocado de pan, pero también para los políticos. En tanto y en cuanto vengan resueltos a abandonar su vida de pecado, renunciando a toda forma de pecado por medio de un arrepentimiento genuino, para empezar una vida de santidad con el Señor Jesucristo. No es que la iglesia está abierta para continuar pecando, para seguir en la misma levadura antigua, sino para vivir como panes sin levadura, es lo que dice el apóstol Pablo. O sea, ya abandonando toda forma pecaminosa de vivir. Cuando venimos a la iglesia, cuando venimos al cuerpo de Cristo por medio de la fe en nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo, venimos renunciando al pecado. Bienvenidos, esta es una iglesia para los pecadores, para que se vuelvan a Cristo, para que renuncien a su pecado y sean bienvenidos todos a la familia de Dios. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo? Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. Aquí está la explicación clarísima. O con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Por qué razón yo he escuchado en los últimos años decir varias veces esto? Que la iglesia es dura con el pecador, que la iglesia no ama al pecador. Eso es mentira, hermanos. Y el que se cree esas mentiras, pues qué pena. Nosotros amamos al pecador como Dios también ama al pecador, pero no el pecado. Entonces, mire usted, no es que nosotros no estamos llamados a vivir en una burbuja. Eso también es un error. Pensar que a la iglesia no debemos permitir al que llega tatuado, al que llega drogado, pero si viene a escuchar la palabra del Señor y viene a renunciar a su vida de pecado para empezar a vivir con Cristo, bienvenido sea. Que llegó con pantaloneta, a mí lo que me interesa es que entre, escuche, reciba a Cristo. Ya después vienen las transformaciones, porque si yo le obligo a entrar decentemente vestido, por apariencia, también es un error. La persona sufre esos cambios integrales por la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida. Si no es una religiosidad, pues. Esa persona debe quedar convicta de justicia, de pecado, de juicio, para que exista esa transformación interior que se refleja en el exterior. Entonces, queridos hermanos, es falso eso que se dice que la iglesia no ama al pecador, que la iglesia no le importa el pecado. Eso es una mentira diabólica. Lo que se pretende en algunas ocasiones es sostener una iglesia que se hace de la vista gorda del pecado, como la iglesia en Corinto. Eso es todo. Y aquí está diciendo el apóstol Pablo, yo no les he dicho que no se junten con los fornicarios de este mundo, sino con aquellos, versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano. Ese es el problema. Es hermano y sigue viviendo en fornicación, es hermano, sigue viviendo en adulterio, es hermano y sigue con borracheras, es hermano y sigue con las drogas, es hermano y sigue haciendo lo malo, lo que dice el apóstol Pablo aquí. Que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, o sea que tiene una vida sexual desordenada, avaro, amante del dinero, idólatra,
todavía rinde culto a las imágenes y cosas por el estilo, maldiciente o mal hablado, y dice que es hermano, o borracho, una persona que anda en bebidas alcohólicas y todo ese tipo de cosas, o ladrón, de toda forma de ladrón. Con el tal, dice el apóstol Pablo, ni aun comáis. Ese es el proceso disciplinario dentro de la iglesia. Se disciplina la iglesia a partir de estos principios. No es que no queremos nosotros, bienvenido. Pero uno que llamándose hermano fuera de todas estas cosas no puede ser bienvenido. Se habla con esa persona una y otra vez, como dice el Evangelio de Mateo. Y si esta persona no quiere abandonar su pecado, sino que se resiste y resiste a la iglesia, resiste a la palabra del Señor, está resistiendo a Dios mismo. Entonces esa persona no puede ser llamada hermana. ¿Cómo le pueden llamar hermano? Pues si anda desordenadamente. Eso es hablar mal de la cruz de Cristo, mis queridos hermanos. Dice el apóstol Pablo, con el tal, ni aun comáis. Ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo, dice Pablo, para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. ¿Qué quiere decir esto? Al fornicario, adúltero de allá afuera, yo no lo voy a juzgar, ese lo juzga a Dios. Pero a los que están dentro, lo juzga la iglesia. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Y aquí viene el juicio del apóstol Pablo sobre este individuo. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Fíjese, no es cualquier cosa, pues el hombre estaba conviviendo con la mujer de su padre. El principio de la naturaleza nos dice también en el libro de Levítico que el varón, el hijo, no puede llegarse al lecho de su padre y ayuntarse con la mujer de su padre. Hermanos, eso es aberrante. Pero estos hermanos estaban envanecidos en su conocimiento, en su razonamiento. Y el orgullo, hermanos, es pecado y el orgullo ciega. Queridos hermanos, el apóstol Pablo va directamente al grano. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Si es una persona que, llamándose hermano, comete todo este tipo de faltas, queridos hermanos, pues hay que tratarlo así. ¿Qué falta de amor y de misericordia? No, queridos hermanos. Pablo está hablando lleno del Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo de Dios con toda sabiduría y entendimiento. Y esto ha quedado para nosotros como parte de los procesos administrativos de la iglesia en cuanto a lo ministerial. Esa es la forma como se debe aplicar la disciplina. Si hay una persona que hace todas estas cosas e insiste en llamarse en hermano, no se le puede dar pues lugar en la iglesia ni para dar testimonio, ni para barrer la iglesia. Si quiere venir, que se siente como cualquier persona, pero no puede ser llamado hermano ni considerado dentro de los privilegios de alguien que vive conforme a la palabra y al Espíritu. Ahora, queridos hermanos, el gran problema es que en la iglesia de Corinto había personas que sostenían aún el estilo de vida pagano de la antigua Corinto. Corinto era una ciudad que se había caracterizado por la fornicación, de tal forma que siendo una ciudad puerto, y no sé si usted alguna vez ha visto las fotos actuales de Corinto, es algo interesante, los canales y todo eso, pero resulta que siendo una ciudad puerto tenía la celebración anual del culto a la diosa Diana. Quedaba en un monte alto este templo de la diosa Diana y el camino de acceso a este templo estaba flanqueado de lado y lado por las mujeres consagradas a Diana, las que se conocían como prostitutas sagradas. Así que los marineros, los visitantes que llegaban al templo de Diana, vivían en esa fornicación, en ese desorden sexual que era parte del culto de esta diosa falsa, porque bien dice la palabra del Señor que estos no son dioses. Y esta gente tenía ese tipo de prácticas, y qué vergonzoso. ¿Por qué razón? El pecado de la ciudad estaba filtrándose en la iglesia. En otras palabras, miren, queridos hermanos, podemos tener un bonito templo, grande, bien presentable, pero cuando el pecado de la ciudad impacta a la iglesia en lugar de que la iglesia impacte a la sociedad, queridos hermanos, nosotros dejamos de ser una iglesia de impacto. Cuando la iglesia refleja la pecaminosidad de la ciudad. Y esto es algo que sería interesante que un día nosotros nos sentemos a meditar.
porque se supone que nosotros estamos puestos para resplandecer en esta ciudad, no para que los pecados de esta ciudad se evidencien en el seno de la iglesia. De allí que parte del proceso de la disciplina se trata de esta forma. En primer lugar, pecados de orden público escandaloso que afectan el testimonio de la iglesia deben ser tratados con severidad. El propósito de la disciplina, en segundo lugar, es lo que dice el apóstol Pablo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, llamar a un arrepentimiento. Y en tercer lugar, es deber de la iglesia juzgar todas estas cosas, haciendo diferencia entre los fornicarios de este mundo y los que, llamándose hermanos, son fornicarios, avaros, idólatras, maldicientes, etcétera, etcétera. Porque la iglesia debe juzgar a los que están dentro. Si la iglesia no lo hace, está faltando a su responsabilidad. Y más adelante el apóstol Pablo concluye esto diciendo en el capítulo 6, versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amados hermanos, en la iglesia la disciplina muchas veces es mal vista. Y hay pastores que no quieren cumplir con esta parte porque piensan que eso es no tener misericordia. Misericordia, hermanos, también es corrección. Misericordia también es castigo, porque cuando la disciplina se administra con el propósito de perfeccionar el andar de los santos, cuando la disciplina busca ser un correctivo sobre cosas que se están saliendo de orden, la disciplina es buena. Y la disciplina no es un acto vengativo si hay algún pastor que en algún momento la administró de esa manera, qué mal por él. Pero el principio bíblico es que la disciplina tiene el propósito de construir, de enderezar, de fortalecer y de animar al creyente. No es para destruirlo. Y la disciplina varía de acuerdo a la forma del pecado que se ha cometido. Y en este caso, el pecado es un pecado escandaloso y público que afecta el buen nombre de la iglesia. Debe ser sancionado de manera drástica. Bueno, queridos hermanos, eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Espero que hayamos disfrutado este tiempo considerando lo que la bendita palabra de Dios nos enseña. Y recordemos, queridos hermanos, la disciplina es también parte del amor de Dios para con nosotros. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche y para finalizar, mis hermanos, entonemos juntos el himno 140, Cristo fiel, te quiero ser. Cristo fiel, te quiero ser. Dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, paz y gozo yo te vendré, al serle fiel, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu espíritu, Señor, como guiador, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti,
Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad, y servirte a ti, Señor, en humildad, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Muchísimas gracias, amados hermanos, por acompañarnos en esta noche. Un abrazo para todos ustedes. Sigamos orando porque el Señor derrame misericordia sobre nuestra ciudad y esta enfermedad, queridos hermanos, retroceda, baje, desaparezca. Que Dios se apiade de nuestra ciudad. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, grande es tu amor y tu misericordia sobre nosotros, y parte de ese amor y misericordia se manifiestan en la disciplina. Porque si verdaderamente somos hijos tuyos, en algún momento seremos disciplinados, cuando por supuesto hagamos cosas en contra de tu santa voluntad. Padre, oro en esta noche, suplicando en el nombre de Jesús, que la sanidad que proviene de lo alto, que es incontenible, que es perfecta y todopoderosa, se derrame sobre nuestra ciudad, sobre nuestro país, sobre nuestros cuerpos, Padre, y seamos nosotros fortalecidos conforme a tu voluntad y a tus propósitos eternos. Ten misericordia de aquellos que aún no conocen a Cristo. Por ellos te rogamos en esta noche, que quizá puedan estar contagiados, enfermos, postrados, que puedan escuchar el Evangelio de Cristo ahora que hay tiempo. Y Padre, bendice a tu amada iglesia, el Templo Evangélico Alianza. Ayúdanos a caminar siempre en rectitud, en virtud de lo que tu palabra del Señor nos enseña, en lo que ella también nos dirige. Te amamos, Señor, y te bendecimos y oramos que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, bendiga nuestros corazones y pensamientos hasta que Cristo venga por nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que tengan una buena noche. Dios los bendiga.